como les anticipé, entonces, el día de hoy nos va a estar acompañando Analía Tarasevics, psicóloga laboral, CEO de Trabaja Mejor. Ahora sí, Analía, buenas tardes. No sé si nos estás Hola, escuchando. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te presenté brevemente, psicóloga laboral, CEO de Trabaja Mejor. Como es la primera vez que estás aquí en el programa en Dimensión, vamos a pedirte un poco más de información sobre Analía, un poco de tu historia, lo que quieras contar, Bien, eh, y después vamos con los temas. ok. Bueno, soy psicóloga del trabajo, me especializo en marketing y negocios y también en inteligencia artificial. Así que bueno, estoy desarrollando hace ya tiempo lo que llamé el nuevo Human Tech Mindset, eh, tratando de ayudar a las personas y a las organizaciones a trabajar este nuevo contexto, ayudar a la integración de la tecnología de una manera más saludable, y bueno, y también a trabajar con lo que nos pasa a los humanos con este nuevo mundo, ¿no? Ujú. Y hace poco saqué mi libro que se llama Cuando el trabajo duele, que habla, digamos, de cómo transformar ese vínculo que tenemos con el trabajo y desarrollar un nuevo perfil profesional frente a esta nueva era laboral. Bien. Bueno, son todos temas bastante contundentes y que dan para hablar no solo un programa, sino unos cuantos. Sí, varios. Pero vamos a tratar de enfocarnos por lo menos a nivel general sobre todos los temas que podamos cubrir, por lo menos en Bien, esta hora. Eh, Primero hablemos sobre lo último, el libro que sacaste Cuando el trabajo duele. Ya el título sí. ya llama la atención, ya invita por lo menos Acá. a leer el prólogo. Ahí está. Tiene Eh, una rosita acá con una carita que me dibujó mi hija, ajá, pero bueno, bien. va Es también. madre también, Analía Tarasevic. Sí, Y si no me equivoco, reciente. fue coescrito el Sí, libro. fue coescrito con mi marido y socio, Ujú. que fue mi editor. Digamos, cuando esto es autopublicado, lo trabajamos durante 4 años este libro, trayendo mi trayectoria durante 18 años y la trayectoria de Hernán, eh, él en todo lo que es como en identidad profesional, Ujú. y desarrollamos un método. eh, que es el método Tarasiewicz, pero además en partes de ese método también están como las herramientas que desarrolló Hernán con su método enlazador. Bien. Eso es también otro tema, ¿no? Digo, las sociedades por un lado y sociedades con parte de la familia. Bueno, en este caso con tu esposo. ¿Cómo funciona esa sociedad? Bueno, es parte del libro también comprender esto, ¿no? Ujú, De la diferencia entre el rol y la persona y cómo trabajarlo. Y cuando uno encima trabaja con alguien de la familia o con alguien que puede ser un amigo ujú, también, hay que tener muy claro, digamos, cómo es esa construcción de ambas relaciones, a nivel vínculo, qué es lo que nace como tercero también, y cómo vamos a tener más claridad sobre nuestros deseos, en lo que ponemos dentro de estos proyectos. ujú. Y hay que elaborarlos mucho para que no sea un campo de batalla, ¿no? Sino que sea Desde algo ya. productivo y que nos desarrolle a todos. Desde ya. Bueno, digo, cada relación, ya sea de amistad, de familia bueno, em, tiene su complejidad y su trabajo. Ni hablar las sociedades, digo, bueno, conjugar todo esto es un gran logro, la verdad hay que decirlo. Em, y también esto que decías, digo, con la familia, con conocidos, hay quienes dicen con amigos no se hacen negocios. Digo, bueno, es posible. Vos lo llevas a la práctica, digamos. Sí. De hecho, con él hace 10 años, que va un poquito menos, 9, Ujú. que estamos desarrollando todo esto. Y yo siempre trabajé con otras parejas, con mi mamá, con mi prima, o sea, siempre como que entiendo bien lo que es desarrollar desde adentro emprendimientos desde muy chica. Y bueno, y la clave siempre estuvo en eso, en saber cuándo cortar, que es lo más difícil, Ujú. cuando pasamos hacia un lugar más agresivo o hacia un lugar evitativo, como entender desde dónde se defiende cada uno cuando algo no le gusta, y poder llevar mucho más el diálogo. Pero es una práctica constante. Imagínate que uno está conviviendo y es como una pandemia para toda la vida. ¿Viste? Como que estás ahí 24 horas conectado Claro. con el otro y es un gran desafío, ¿no? Desde ya, bueno, volviendo a lo que es el libro en sí y su contenido, digo, si tuvieras que definir eh, qué es el trabajo duele.
Ujú. Bueno, el trabajo nos duele de muchas maneras, Ujú, ¿no? Puede ser por una condición laboral, que no termines de entender cómo subsanar ese tema, puede ser por temas como más contextuales, como el que estamos atravesando, nos puede doler por un tema más cultural de la organización o del liderazgo, pero lo que descubrí a lo largo de estos casi 20 años que trabajo con pacientes y clientes ujú, en las organizaciones y en mi consultorio, me di cuenta que la mayoría de las personas que venían a verme no tenían en realidad un problema de trabajo, excepto cuando había algo muy evidente que había, no sé, o maltrato o temas de condiciones que no se hablaban, etcétera, sino que había algo mucho más personal, no resuelto o laboral de otros trabajos o de otros roles que ha tenido la persona que no estaban del todo bien resueltos y se sintomatizaba en este rol actual. Es decir, si tenías un mambo de rechazo, de humillación, de enojos no resueltos, o te despidieron, o en tu familia quebraron, o hubo muertes con significación del trabajo, etcétera, y son cosas que uno a veces no las sabe procesar muy bien. ujú. eh, y ahí también cuento mi caso, ¿no? Porque todo esto lo creé primero para mí y después lo llevé al mundo, ¿no? Ajá, a ver. Eh, Porque la psicología no tenía eh, y casi que no tiene, digamos, las herramientas para abordar lo que es la clínica relacionada a problemáticas del trabajo, ¿no? Bien, Entonces uno va somatizando en su trabajo esas cosas que quedan no resueltas y a veces parece que tenés un problema con un líder, pero en realidad tenés un mambo con la autoridad. A veces parece que tenés un problema cuando alguien habla con vos y vos te sentís como todo muy, que te tomás todo muy a pecho y en realidad tenés un problema más de base con el comentario, habrás sufrido bullying, te pasaron cosas en la familia, fuiste el claro. cuarto que no le dieron bola, bueno, un montón de cosas que pasan como a mí, ¿viste? De ahí, desde algo bien chiquitito, que es que, ay, mi papá me dijo una vez que no sé qué, hasta un abuso sexual, ¿no? O sea, Claro. como todo eso está detrás de capaz un síntoma que la persona dice, no puedo creer que en realidad me pasaba esto, y cuando lo desanuda, el rol queda ahí como más limpio y decir, bueno, yo en realidad podía ir a negociar tal cosa, o podía hablar con mi líder de tal otra, o le podía decir a mi compañero, o yo era capaz de hacer esta tarea, ¿no? Ujú. Eh, o de desarrollarme o de estudiar. Bueno, hay tantos casos como humanos. Claro, Digamos. bueno, digo, por todo lo que comentás, la reflexión es esto mismo también que comentás en el ámbito del trabajo, pasa en la vida, digo, relaciones con otras personas que por ahí no tienen problemas con uno, sino que son propios problemas, lo mismo uno, eh, Exacto. que siempre anda rondando en un mismo lugar y por ahí hay cuestiones anidadas y arraigadas que hay que resolver primero. Pero digo, una frase que siempre se dice, los problemas de casa se dejan en casa y los del trabajo en el trabajo. Digo, parece ser que esto es más que una expresión nada más. Siempre Sí, o están sea, vos podés unidos. tener la intención de hacerlo, pero hay cosas que son inconscientes y son Ujú, mucho más profundas que a veces hacen que las personas no puedan, entonces no sé, llega el domingo y les agarran crisis de ansiedad o de miedos, personas que tienen ya perfiles o más que tienen, no sé, patologías más psiquiátricas o depresiones más fuertes o picos de ansiedad o fobias, entonces hay claro, conductas, no sé, un líder, vamos a cosas como más simples, ¿no? Tipo, un líder que te gostea, ¿no? Que no te contesta, que te dice vamos viendo, que no, viste, que ujú, nunca te da un feedback, etcétera. Obviamente tiene una conducta evitativa y algo que tiene que resolver si quiere un puesto de liderazgo y no puede, ¿no? O sea, ahí ese líder o viene solito o cuando lo está por echar, busca ayuda, y ahí se dan cuenta que en realidad esas conductas evitativas son defensivas y él no puede ejercer o ella un buen liderazgo eh, porque en realidad está resolviendo otro mambo que es, no sé, ponerse al frente de una situación o poder delegar o hacerse cargo de su autoridad. ujú, Eh, es tan fuerte todo que, como bien decías, a veces nos pasan las parejas, a veces nos pasan los hijos, pero no sé por qué el mundo de la psicología nunca le dio bola a todo esto, y siendo lo más evidente, ¿no? O sea, a la vista, pero bueno, me tocó a mí traerlo al frente, entonces yo creé toda una teoría con un montón de pacientes atendidos y solo atendí a gente que tenía este tipo de temas, que en realidad, digamos, podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Pero digo, claro, en el trabajo. Viste que a veces vas al psicólogo
y como que le hablas de un montón de cosas, pero el trabajo como medio que no te dan bola, como que Ujú. derivan siempre a ir más hacia papá, mamá, como tu marido, tus hijos, o como que no terminan de comprender, no sé si trabajas en una corporación, o si tenés una empresa, o si tenés un puesto laboral en el Estado. Claro. Bueno, entonces yo me especialicé en el mundo del marketing y los negocios para también entender como el bagaje desde el otro lado, ¿no? Ujú. Digo, vamos a hablar para aquellos que sí hacen terapia, porque los que no, los que eligen no hacerlo, bueno, por ahí la conversación es un tanto más difícil, pero digo, quien hace terapia puede hacer paralelamente también terapia a nivel laboral específica Sí, en para... realidad un psicólogo clínico, Ujú. si se forma, pero no en psicología organizacional, ¿no? Como estoy hablando de estos temas, Bien. eh, puede abordar al paciente integralmente y cuando quiere hablar de trabajo ya sabe cómo entender esta temática y seguir con otros temas, ¿no? Pero si vos tenés un psicólogo y que tenés como súper transferencia y que decís, bueno, Ujú. yo con él o con ella desarrollo todos estos temas, etcétera, y en paralelo quiero hacer como esto, genial. Pero si tu mambo central siempre gira a través del trabajo y después los otros temas son como, Satélites. como más satelitales, buscate un psicólogo del trabajo que sepa estos temas como puntualmente, ¿no? Porque si no Correcto. vas a estar hablando como tratando de girar en temas que no van. Y sobre todo, bueno, viste que hay mucha gente que la vida le gira en el trabajo, otras le gira en la pareja y otras le gira en sí misma y esa es la que necesita menos terapia, ¿no? O sea, Ujú. como menos ayuda. Exacto. Digo, ¿el libro está pensado únicamente al líder, al trabajador o también para colegas? La verdad que esto le sirve a todos. Yo de Ujú. hecho de acá y hago una formación que es que podés ser líder, psicólogo, coach. Hay que entender el concepto para a quien le toque, ¿viste? Si vos sos una persona que no sos líder, ni psicólogo ni coach, agarrás el libro, haces los ejercicios y te va a servir a vos. Ujú. Pero si sos un psicólogo vas a tener un nuevo enfoque, o si sos un coach vas a tener un enfoque distinto que no está en ninguna facultad. O sea, de verdad que esto no, sorprendida de estos años de no encontrar, muy sola me sentí Ujú. haciendo esto. Bueno, diste el Eh, puntapié, es importante. sí, muy sola, porque era como, bueno, no, esto se aborda desde acá, pero realmente era insuficiente y cuando me di cuenta que yo no mejoraba, Ujú. mi mambo era como mucha adicción laboral y en realidad lo que yo estaba sosteniendo era una frase de mi papá que casi tuvo un final triste, pero no pasó. Ujú. En el momento donde todas las empresas se fundían en la época de Alfonsín Menem y el banco nos vino a sacar la casa, que era el último que nos quedaba después de haber tenido fábricas, autos, casas, Ujú. todo. Y lo último que le quedaba a papá era la casa y cuando pasó eso dijo, el lunes voy a hacer como Jorge. Y Jorge era uno de los vecinos que se había suicidado, como todos los vecinos que tenían fábricas y que no toleraban la escena, viste que fue como una época bastante oscura. Ujú. Eh, y después en esa discusión con mamá y a los gritos y todo, él le dijo una frase que ellos no sabían que yo estaba escuchando, porque era una discusión de adultos. Yo tenía 12 y estaba jugando con... En ese tiempo de 12 jugábamos a las únicas. Ujú. Eh, sí. y, eh, y le dijo a mamá, yo no lo voy a hacer porque Anita va a ser profesional y nos va a ayudar, ¿no? Como Mm. así no lo dijo como de otra forma, como mucho más, esto fue todo más enloquecido Claro, todo, pero ancló una pero esa, carga. sí, y ni siquiera sé si son las palabras reales que terminó diciendo, pero son las que mi mente recortó, Ujú. se traumó, y a partir de ese instante me puse el disfraz de la chica que todo lo puede, tipo la Mujer Maravilla, y me sacaba todo mal, era re así ramonera, todo nada que ver, pero era la más Ujú. inteligente. Y estudiaba, pues yo tenía que ser profesional en mi mente. Él Claro. nunca me dijo más que estudia mucho y qué sé yo, pero eso es algo que a mí me quedó y que ningún adulto se dio cuenta que yo estaba ahí y que había, y que me tenían que contener porque la casa era un caos. Entonces, bueno, esa sola escena y no conteniendo a ese adolescente que iba creciendo, hizo que estudie 4 carreras, que haga 1000 cosas y que entre en un estado de adicción laboral de grande. Y como no encontraba quien me ayude,
empecé a crear todas estas cosas y a comprender, hasta que me quebré la pierna yo. Ajá. Bueno, Eh, y, entonces, y sí. entonces, bueno, ahí te quedaste en ese reposo, craneando un poco todo lo que iba a ser a terminar siendo este libro, digo. En realidad en ese momento me acordé de esta escena, Ajá. cuando me quebré literal la pierna, hice quiebre, ¿viste? Como Quiebre el quiebre total. de papá y mi quiebre ahí se juntaron medio energéticamente y entendí que yo estaba viendo una vida que no quería, de una manera que, ¿viste? Como tenía Ujú. muchos aplaudidores porque me iba bien. Entonces, si tenés más plata y si perteneces a cosas que... Yo vengo de Villa Lugano, no tenía un peso cuando era chica, entonces... Ujú. cuando empecé a crecer laboralmente, el mundo me decía, sí, es por acá, y yo cada vez estaba más triste, digamos. Entonces, eh, bueno, este quiebre me sirvió para terminar de entender todo lo que tenía que hacer en mi vida y bueno, y fue todo un cambio rotundo y de ahí empezó como a salir ese libro, brotar y bueno, y hace 4 años me decidí a escribirlo finalmente. Se puede decir que hoy sos, es amplia la palabra y la expresión, pero digo, más feliz. Hoy me siento que soy yo y que estoy en mi canal, digamos, estoy como o sea, desequilibrada emocionalmente estamos todos cada un ratito más, un Ujú. ratito menos, pero no, ya no tengo ningún tipo de síntoma de una patología, digamos, ¿no? O sea, es eh, como no es una cuestión terapéutica ya, es una cuestión de, bueno, las herramientas que a uno le quedan para, para mejorar e ir equilibrándose todos los días un poquito más frente a los cambios que suceden. Bien, entonces, a los que su mundo gira alrededor del trabajo o están sufriendo alguna cuestión en el trabajo, especial atención a este libro. Entendemos entonces de dónde viene en lo personal y a dónde apunta. Y digo, hablabas antes de los contextos de maltrato laboral, digo, también se habló mucho de acoso. Digo, hoy por hoy siguen pasando estas cosas. Sí, obvio que siguen pasando, lo que pasa que, bueno, dependen, sí, digamos. Lo que pasa es que en Ujú. las corporaciones más grandes y en muchas pymes también, ahora hay otros protocolos, también todos los cambios que sucedieron a nivel mujeres y a nivel género y un montón de cosas fueron como aminorando la impunidad de los casos, Ujú. ¿no? Pero eh, en las pymes más chicas, en lugares donde son muy látigo de tradición anterior, Claro. laboral, en lugares, hay muchos lugares. Y también hay empresas grandes, porque en realidad el maltrato, el hostigamiento y todo también es no escuchar a tu gente de algún modo y sobreexigirla hasta que le agarra una CB. ¿Ok? Bueno, Entonces, son distintas formas que podemos ver el maltrato. Capaz que no te dicen, pelotudo, trabajá, pero es casi lo mismo. El mensaje es el exacto. mismo, digamos. Exactamente, bien, clarísimo. Eh, digo, hablamos de que el trabajo duele y demás. Lo primero que pensamos, las frases burnout, estrés, ansiedad, qué sé yo. ¿Son todo lo mismo o hay una gran diferencia o crítica diferencia entre cada una? Entre el estrés y el burnout, Burnout, estrés, ansiedad. no, son todos distintos. Ujú. La ansiedad es como un síntoma que tenemos cuando hay algo que ya no está bien y que es uno de los grandes síntomas como defensivos que tiene el cuerpo para mostrar que hay algo de lo que hay que huir o luchar, Ujú. ¿no? Eso empieza a generar en el cuerpo como eh, picos de estrés, ¿no? Es como la ansiedad es una consecuencia de esta situación estresante, ¿no? Ajá, bien. En realidad. Entonces, si estamos estresados por, en este caso, el trabajo, lo que sea, obviamente puedo entrar en un estado más ansiógeno y la ansiedad me está dando esta información de, che, ¿qué onda? ¿Vas a pensar en qué estás haciendo en el trabajo o qué? Ujú. ¿No? Te empieza a hablar el cuerpo, que es un poco lo que, o sea, cuando llegamos a una enfermedad o a un síntoma físico o a un accidente como el que tuve yo u otros, es porque hay algo que no pudimos captar en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que actuamos. Entonces, como no hay un nivel ahí
de captación de lo que está pasando o de evolución, el cuerpo, plaf, ¿no? Eso en Claro. cuanto a la ansiedad y el estrés. Y el estrés crónico, o sea, el estrés crónico no tratado con éxito, que es como lo define la OMS, Ujú. eh, se convierte en un burnout. Y el burnout es un estado, como para decirlo facilito, A ver. ¿no? O sea, es como los pacientes me dicen, che, yo no me puedo levantar, odio el trabajo, aparte de esto que se piensa, que yo voy a ir a trabajar así, ¿viste? Empezás a ponerte más cínico, más enojado, tenés... porque el cinismo es un gran síntoma, ¿no? Que Ajá. aparece. Y no te cabe un alfiler, no tenés ganas de pensar en el trabajo, te da como, ¿por qué no? ¿Viste? O sea, el lunes es la muerte. Y hay personas que directamente no se pueden levantar. He tenido pacientes con líneas más quizás como inicios de depresión o picos de ansiedad, ¿no? Que Ujú. llegaron a estos burnouts. Y es literal quemarse, ¿no? O sea, no puedes pensar, no puedes focalizar. Es muy grave. A veces terminan muy medicados, con Ajá. licencias muy largas. No es, y te diferencio una cosita, A dos ver. cositas más. La adicción te la diferencio Ujú. y te diferencio también el agotamiento, A ver. ¿no? Porque Breve y sencillo. estar agotado puede ser porque, no sé, porque tengo mucho trabajo o pienso demasiado en el trabajo o me mambeo mucho con el trabajo, pero me Ujú. agoto. Y si hago algo de base, que descanso, que duermo, que me baño, que salgo a caminar, a correr, qué sé yo, me alcanza. Entonces es un agotamiento y Bien. más abajo está el cansancio, ¿no? Eh, me voy a dormir, pero no me más gorda. Estaría Chao. en el umbral de lo normal, vamos a decir. Y El agotamiento. de lo que nos pasa a todos, ¿no? Bien. Por eso yo en el libro tengo un ejercicio que habla tipo del uno menos uno y de ir hacia el más 3 o el menos 3, ¿no? Ujú. Como más alterado, más, como más bajón, ¿no? Entonces, más o Ajá. menos, si uno fluctúa entre el uno y el menos uno, ahí estamos bien. Estamos bien. Entonces, el cansancio, el agotamiento están medio como por acá, ¿viste? Eh, Vamos a empezar por el método Tarasevich. Para definirlo, quien no sabe de qué se trata, ¿qué es en Bien, sí es mismo? un método que te ayuda a transformar tu vínculo con el Ujú. trabajo, a encontrar tu identidad profesional, tiene distintas etapas. Es una forma que encontré de decirle a la gente, bueno, con esto por lo menos vas a hacer un escaneo, con este libro, haces un escaneo de los puntos centrales, si tenés un problema de trabajo, que tenés que ver para después saber qué tipo de plan de acción armarte, a dónde recurrir, qué hacer y qué cosas podés quizás resolver hasta solo, ¿no? Entonces, Ujú. recorre lo que llamé los 7 maestros, que habla de, bueno, por un lado, pensar en las emociones, en los síntomas, en las creencias que uno tiene que son limitantes, empezar a pensar en cómo percibe el trabajo, bueno, y distintos, los mandatos, la historia personal y laboral, te hace recorrer muchos puntos que te hacen pensar y abrir y después te lleva a hacer un mix de esta información, machear con determinados aspectos también personales, familiares, laborales, etcétera, Ujú. que terminan en, bueno, una forma que pensé de armar un plan de acción inicial para que vayas a empezar a transitarlo, ¿viste? Que te puedas poner objetivos, que puedas pensar en quién realmente, qué tipo de ayuda realmente necesito, Bien. si también te hace evaluar el cuerpo, ¿no? Ujú. Bueno, todas esas instancias. Así que, y después hay como toda una parte que después de haber esto psicoemocional va hacia lo profesional y aborda tu identidad de rol. Ujú. Digo, hay una fase o etapa, como bien la llamaste, digo que sea crítica, que por ahí es la más difícil de implementar. No sé si ya esto lo implementaste con pacientes, como para ver Sí, sí, el sí. feedback, resultado. Digo que es la de especial atención o la más dolorosa, quizás. Sí, a ver, esto lo estoy haciendo hace 20 años, solo que lo puse en un libro, ¿ok? Bien, perfecto. Y la gente que lo hizo sin haber sido atendida, si se quiere, Ujú. devuelve ese feedback de las cosas que hace sus insights, sus despertares, ¿no? Lo más difícil de ver en general es lo que está como más alineado a veces a lo familiar o a eso que justamente uno está sintomatizando mucho, Ujú. pero sí te va a despertar preguntas que vas a oler, ¿viste? Como decir, algo de esto, o eso que no podés hacer en el libro, también uno de los consejos es, si no lo puedes hacer, hay algo que estás resistiendo, porque
Todos lo Ajá. pueden hacer, excepto si resistís mucho una información. Por eso te decía al principio que a veces, no sé, hay un abuso de base, Ujú, no sé, tuviste un abuso sexual de tu abuelo, ¿no? ujú, Y eso impactó en toda tu identidad y obviamente en el trabajo también puede impactar en tu forma de relacionarte, de salir del frente, de mostrarte. Y bueno, y a veces, tipo, para llegar a esa información que está tan oculta y tan bien guardadita en el corazón de una persona para sostenerse, es bastante difícil, ¿viste? Como al darse cuenta que, pero muchas personas, incluso con algo tan grave, para mí es de las cosas más terribles, ¿no? ujú. Eso, enfermedades, muertes. Y después, bueno, a veces son cosas que son más suaves y que uno las puede detectar más rápido, pero sí el que lo lee, me han dicho hasta, desde que leí ese libro soy mejor padre, ¿no? O Ajá. sea, como, porque te transforma a vos y pone el lugar, en el trabajo en un lugar de productividad sana. ¿Existe eso? ¿Existe la productividad sana? Digo, Sí. productividad hoy se asocia a salud mental, burnout, ansiedad, no sé, Bueno, a pero es cosas porque está malas. mal asociado. Yo puedo Bien. producir, yo de hecho produzco todo el día un montón de cosas, pero Ujú, sé cuáles son mis límites, cuál es el momento en donde ya me paso de la línea, donde tengo que, como decir no, donde tengo que reelegir si este paciente o este cliente o esta organización es para mí. El problema acá es que cuando no hay para comer, ¿no? ujú. Eso es como a veces un objetivo que parece un chiste, ¿no? Porque a veces hay que trabajar de lo que sea, pero te digo, o sea, la mayoría de las personas em, que son trabajadores y que sí tienen oportunidad de cambio, aunque sea un poco más largo plazo o mediano plazo, pero oportunidades de ir como moviendo un poco el rol, existen. Bien. Ahora en esta nueva era, como traías la inteligencia artificial, bueno, hay que prepararse más. Hay que prestar especial atención, digo, es una buena radiografía sobre sí mismo, por lo menos lo que entiendo, este método, para entrar a trabajar sobre el trabajo mismo, valga la redundancia. Em, y digo, ahora hablabas de la inteligencia artificial. Otro factor decisivo en lo negativo o en lo beneficioso, o en ambos. ¿Cómo juega la inteligencia artificial? Creo que acá estaríamos hablando un poco más de lo human tech. Claro, muy bien. Me gusta Bien. porque estudiaste todo, qué genio. Me estudié un Eh, poco. Estudiaste todo. Estoy La- la- sorprendidísima, qué lindo. bueno, bien. Gracias por el comentario entonces. Sí. Bueno, a ver, la inteligencia artificial, a diferencia de otras cosas que han sucedido a lo largo de la vida, son cambios profundos, Ujú, ¿no? Que generan, capaz que no es una herramienta como la última tecnología que incorporamos en los últimos 30 años, ¿no? Está más del orden de los momentos de la revolución industrial y antes, ¿no? Donde cada cosa tenía como una profundidad muy alta. claro. El tema es que esto crece demasiado rápido y el humano no llega a tomar conciencia, que es un poco mi rol, ¿no? O sea, de hacerlos de tomar conciencia lo más posible de que esto no es algo que vas a elegir en el corto plazo y si no te moves ahora, muy probablemente te quedes sin trabajo, Eso es una ¿no? O realidad. sea, para mí ya es un hecho. O sea, Bien. el que no la está viendo y está Ujú. como viviendo en el 2010, 2020, ¿viste? Como si fuera, no sé, como posta, están como asincrónicos. Eh, lo veo porque veo cómo van, de qué hablan los líderes, de qué hablan los empresarios, de qué hablan los políticos, los veo, los atiendo, voy a sus empresas, los escucho a los Claro. board members, ¿viste? Como estoy ahí y me doy cuenta, digamos, después cuando me doy vuelta digo, ay, no, no, no. Hay que hacer algo. Claro, desde Marta Purate hasta los jóvenes, hasta todos Ujú, tienen que empezar a hacer, mira, el otro día había una chica que decía, no, porque yo hice el Ikigai, y el Ikigai me dijo, viste que son como, es como esta teoría japonesa que está buenísima, de hecho me ujú. encanta, eh, pero yo le pregunté desde qué versión de ella que estaba trabajando sobre una adicción laboral estaba haciendo su Ikigai, ¿no? Ajá. Entonces le digo, desde tu versión adicta, vos vas a hacer un Ikigai. Desde una versión más evolucionada y ya trabajada y tratada, vas a hacer otro, ¿no? Bien. Vas a descubrir otras cosas. ¿Qué es ser adicto laboral? Entre las adicciones, digo, ¿hay adicción al trabajo también?
Y claro, que la adicción siempre es la misma conducta, ¿no? O sea, reemplazar algo que Ujú, está vacío en uno o que le da miedo o que se está defendiendo por una conducta más compulsiva, que depende con qué te drogues, porque el trabajo genera una cosa y la cocaína genera otra, el pan genera otra, el azúcar genera otra, todos ¿no? O sea, el excesos. sexo genera otra, Ujú, pero en algún punto todas prenden los mismos neurotransmisores, lo que pasa que además prenden otras cosas según lo que consumas. ujú, Entonces, el trabajo eh, es una adicción, ¿cómo decirlo? Que te deja solo, que te deja girando en ideas, que te hace sentir que la hiperproductividad te hace ser y en realidad estás teniendo un problema identitario en ese momento, ujú, eh, baja autoestima, no merecimiento, hay un montón de cosas ocultas atrás de una conducta adictiva de todos los órdenes, ¿no? claro. Digo, hablabas antes de la productividad sana. Se puede ser totalmente, no sé si hiperproductivo, pero productivo, progresar y demás sin caer en una adicción, la adicción al Sí, trabajo. lo firmo, ¿eh? O sea, sí, o sea, ser productivo no quiere decir estar enfermo o Ujú. tener burnout, o sea, eso O sea, no. puede ser totalmente productivo una persona que no esté el 100% de su tiempo con el trabajo. Es que no tiene que ver con el tiempo, eso es un tema capitalista. O sea, Ujú, vos ahora estás siendo productivo y de hecho estás siendo eficiente y eficaz porque estás haciendo la entrevista que querías ujú. con los recursos, como estudiaste, como lo hiciste, etcétera. Te estoy halagando, ¿eh? Eh, Bien. pero digo, la eficiencia, ¿no? La eficiencia de la entrevista va a ser mayor si vos fuiste más productivo en este sentido, ¿no? Como bien Correcto. enfocado, qué es lo que querés con tu objetivo y todo. Ahora, si de repente te clavas 22 entrevistas de 15 minutos por día y no podés comer, no comes bien, no vivís, estás totalmente loco todo el día mirando a ver qué hizo Analía en el libro y esto y lo otro, y después te deja tu pareja, tu perro no te da pelota, tu mamá te está diciendo, escúchame, no me llamas nunca, tus Ujú. hijos no te conocen, eso es improductivo y además desequilibrado y además un montón de cosas que te van a hacer mal a vos. Entonces, viste, como que la lógica de la productividad con esa palabra muy capitalista no es esa la que yo hago. Bien. Hablamos en este programa muchas veces, estamos con emprendedores en contacto directo, vienen, cuentan sus historias, y parece que emprender siempre significa justamente tiempo, hablabas de capitalismo y demás, tiempo de estar invirtiendo recursos, ya sea tiempo, dinero, la salud mental también. Digo, ¿hasta qué punto emprender, por ejemplo, puede afectar contra nuestra propia vida, nuestra propia salud? Mm. Eh, en el mundo del emprendimiento, como todo depende de vos, Ujú, si no te preparas bien, a tunear un poco ese espíritu emprendedor y entender cómo balancear tu vida, el trabajo, el objetivo comercial, los roles que vas a ocupar, ujú. setear bien los tiempos de crecimiento, o si hay crisis de crecimiento o que te la pegaste y te fuiste muy arriba rápido, también entender cómo abordar esas crisis. Viste, es como todo, hay que ser observador de sí mismo emprendiendo, pero eso en general no pasa. Viste, uno se la Claro. pega y aprende a pegándosela, salvo que tengas mentores, Ujú. salvo que, viste, yo siempre digo, antes de emprender, como preparar el campo de todas estas cosas y vas a sufrir menos desequilibrios, pero bueno, el emprendedor, viste, los emprendedores somos medios bichos raros, entonces somos Y cada vez más, sí, el pero post viste, siempre es el que se queda hasta las 4 de la mañana, el que, o sea, inducen a estar todo el tiempo como activo, como el no descanso, el no parar. eh, Digo, me bueno. parece que ahí tu palabra es más que valiosa Para, a ver pero qué efecto después tiene yo esto. lo que le digo a todos es, bueno, todo bien, pero si vos te morís o te enfermas, no hay emprendimiento, entonces es malísima tu estrategia. Claro. Digo, y en este espacio también me parece, en esto del emprender, los espacios de cowork, de compartir experiencias entre emprendedores, eh, digo, ¿cómo lo ves esto de las sociedades, de asociarse con otros? En las sociedades son como un matrimonio, hay que tener mucho cuidado. Ujú.
Una Bien. cosa es como colaborar con otro y otra cosa es meterte formalmente en algo que si no te conoces bien, eh, no sé por qué hay que asociarse todo el tiempo con gente. Sí me parece que está bueno colaborar, escuchar historias, ir a eventos donde escuchas otras personas. Si no tenés como un núcleo o una familia que te haya mostrado, o, viste, como que ahora nada que ver a cuando yo empecé a emprender en el Ujú, 2005, ¿entendés? Yo o sea, emprendo desde el 2005. claro. Y todos estos años me mantuve sola, hice todo lo que hice sola, pero no tuve alguien que me mentoree, que me explique, que me diga, ¿no? Uno se fue armando y así, bueno, el que no tiene recursos se arma. Y hay otros que tienen esa posibilidad de entrada, que lo toman, y otros que se ponen muy caprichosos y no lo toman y después se la pegan igual. Eh, pero digo, no necesariamente ser emprendedor quiere decir que te vas a enfermar, que te van a pasar todas esas cosas. Si vas a trabajar al palo un montón de tiempo, vas a tener que estar como atento a que vos quieras, que vos seas buen, no sé, que cosés buenos no sé, este pantalón. Ujú, No quiere decir que porque tengas el ímpetu de coser muchos pantalones y qué sé yo, seas emprendedor, ¿no? O sea, claro. como que tenés el espíritu, pero tenés que aprender otras cosas para no caer en eso que vos decís. Ujú. Digo, todo lleva o parece, y acá corregime, a que primero hay que conocerse uno mismo antes que poder pretender algún éxito en el ámbito laboral, profesional o académico también. Digo, para no encontrarse después con estas paredes, algún episodio, alguna cuestión de salud, alguna cuestión que no salió, ¿sí? Fruto de todas estas cuestiones no resueltas. A ver, no nos criaron así, por lo tanto Ujú, eso no va a salir orgánico, ¿no? Pero bueno, el que nos esté escuchando en este momento, e incluso para vos, para mí, ujú. para recordarme, para todo, Bien, eh, siempre que hagamos algo, ya sea una pareja, emprender una casa, emprender una familia, emprender un trabajo, lo que sea, tenemos que empezar por uno, porque la vida es de uno, la existencia es de uno. Es como nos enseñaron al revés, claro. ¿no? Como desde el trabajo y el estudio a la persona, y la persona callate, no vayas a decir que te sentís mal, que esto, que el otro, no, o sea, con todo mal te enseñaron. Es al revés. Por eso vas a tener una mejor pareja, un mejor trabajo, una mejor crianza de tus hijos, una mejor carrera y todo, cuando estás más en el foco de tu deseo y de tus posibilidades. Y bueno, si no tenés tantas posibilidades, bueno, tratá de tener el máximo potencial dentro de tus posibilidades Claro. iniciales. Pero Mm, siempre ir hacia ese potencial y a cuidar la salud, porque sin salud no hay nada. ujú. Desde ya, digo, la autoexigencia es un tema complicado. Está bueno esto que decís de conocer las posibilidades también y las limitaciones en el buen sentido, y explotarlas. Em, Nos quedaron 10 millones de temas y para profundizar en un montón de cuestiones que fuimos dejando a lo largo de la entrevista, para lo cual, por supuesto, siempre que estés disponible, te vamos a seguir convocando aquí al programa, al estudio, de la manera que pueda ser. Si querés despedirte del público hoy con un minuto, con un mensaje final. Bueno, en esta época tenemos que trabajar en uno mismo, en nuestras identidades, pero sobre todo comprender que somos nosotros quienes llegamos hasta acá y que cuando estés por caer no te olvides que te tenés a vos mismo y que sano, saludable y más enfocado en tu realidad, todo va a salir mejor. Así Bien, que bueno, y mis redes son @trabaja.mejor para quienes quieran seguirme y tener más info. muy bien. Recomiendo entonces ponerse a remangarse y trabajar sobre uno y leer a Analia Tarassi.